leyenda del periodismo. Empezamos mal. Sí, un mito. Y además valorado por todo el ambiente, respetado. Cuando lo ven, se alinean. El señor Juan Carlos Valdivia está con nosotros, candidato al Distrito 8. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bien, Nicolás, gracias por la presentación. Ando bien abrigado, porque Sí, ¿por qué parece no que te salió frío? el solcito aquí en la capital, las temperaturas siguen siendo bajas y hay que cuidarse si ya estamos en nuestra etapa de la vida. ¿Qué edad tienes ya? Yo voy a cumplir 60 años. ¿Y eso te pegó a tal punto que dijiste voy a ser candidato? Fíjate que sí. Y yo lo he contado en una entrevista. A mí me inspiró leí una entrevista a Denzel Washington, me encanta ese actor. Y el tipo, que es bien carismático, ¿ah? Y un tipo que ha hecho un aporte no solamente en términos de actuación al cine, sino en algunas reflexiones. Y él decía que los primeros 25 años de vida eran para aprender, como esponja, capturar lo que más puedas como conocimiento. Y después te quedan 25 años que son para consolidar tu carrera profesional, tu pasión, lo que te gusta. Pero los 25 años siguientes, es decir, de los 50 para arriba, uno debería empezar a devolver lo que adquirió como experiencia, conocimiento, y te hace sentido porque llegáis a una etapa en tu vida, yo cumplí 35 años haciendo televisión, que es un cerro de años, pero para mí se me hizo recorto. Pero sí acumulé experiencia, sobre todo en los programas de entrevista. A ti te consta que he hecho un montón de formatos, algunos más de entretención dura y pura y otros que tienen más contenido. Y entre esos son los programas que hice de entrevistas. Pero Tanto en algo personal como que más reciente, como en el mismo talk show, o antes, cuando hice Sábado por la Noche, una conversación necesaria. Pero Juan Carlos, Entonces entrevisté más de 3.000 personas, Nico, y ahí eso te nutre. Quiero hacer un punto. Además, tienes un detalle que no necesariamente cumplen todos los del mundo político. Que tú fuiste productor, por tanto, al ser empresario, tienes otra mirada, no solamente empleado, no solamente conversar con gente. Sí. No solamente que la gente te reconozca, te respete en la calle, sino también haber tomado ciertas opciones en tu carrera televisiva que te condujeron a una posición bien especial y por eso muy respetada por mi generación y la gente que trabaja con nosotros. El camino propio. La ruta propia, que no siempre es la más cómoda o la que uno quiere, sino que de pronto es la que corresponde. Y ahora en este camino lo que corresponde, quieres ser diputado. Y en la Cámara siempre se habla de televisión a propósito de TVN y la cultura. Ya. Me gustaría saber tu perspectiva de eso. Sí. Porque sé que eres estudioso. Disculpa, Nico. No, ¿Sabes lo que pasa? Es que, aunque cueste creerlo, realmente, cuando uno trabaja en este medio, se tiende a poner mucho más riguroso. Porque cuando cometí errores, te pasan la cuenta. Entonces, uno empieza a ser cuidadoso y a leer más, a informarse más para tener la cuota de responsabilidad que corresponde a cualquier comunicador. Ser lo más riguroso posible. Por eso todo esto que está pasando ahora me llama la atención como fenómeno también, los fake news y todas esas cosas que siempre existieron, pero ahora tienen un nivel de amplificación y de difusión a través de virales exponencial y peligrosa. Bueno, dicho esto, sí, yo siento que, por ejemplo, la labor de Televisión Nacional hoy día no se cumple. Yo creo que la Televisión Nacional debería ser la Televisión Nacional pública que corresponde. No sé si tiene que, por ley, como es, se tiene que autofinanciar. No necesariamente. No, porque eso le hace tener que hacer programas comerciales que no siempre son para enorgullecerse. Hay ensayo y error y mucha plata de por medio. Entonces, es raro esta cosa mixta que tiene hoy, que por un lado se tiene que autofinanciar y por otro tiene que el Estado además aportarle porque está prácticamente siempre en quiebra. Entonces, yo creo que lo que sería lo más necesario, porque además es un elefante blanco, es gigantesco. La tecnología hoy día te permite hacer medios de comunicación con mucho menos personas y con mayores recursos técnicos. Entonces, creo que habría que reestudiar la vocación que debe tener la Televisión Nacional Pública. Y en ese sentido me parece que puede ser un poquito más ligera, rápida, pero efectiva en términos de lo que tiene que hacer como imagen país, interna y externa, que un poco lo cumple, ¿no? Esa parte. Pero su vocación de televisión que se autofinancia me parece que está ya obsoleto, no tiene cómo competir. No tiene cómo competir contra el empresario privado. Entonces, me parece que puede ser una televisión más ágil, más pequeña, pero sí con una misión de televisión pública mucho más clara y efectiva. Y ahí, cuando hablamos de ello, hay candidatos que están planteando derechamente eliminarla. Hay gente que dice, esto no da. ¿Tú crees que una televisión pública es útil? Absolutamente, pero como una manera de buscar la cohesión de un país. Lo he dicho, yo comenté la historia hace poco que en verano fui a visitar Nueva Zelanda, ¿ya? Y la recorrí prácticamente completa a la isla norte. Y me llamó la atención el tema de la televisión pública porque justo el hotel estaba al lado de la televisión pública Buena. neozelandesa. Y prendí la tele y empecé a ver de qué trataba esto.
Yo lo he contado. Son 5,5 millones de habitantes en Nueva Zelanda, de los cuales el 18% son de la etnia maorí, los pueblos originarios. Entonces, hace 30 años tenían hartos problemas con el tema de cómo se integraban. ¿Ah? Y lo lograron, no solamente por los All Blacks, el equipo de rugby famoso y emblemático por los haka, que es un baile de guerrero maorí. Su composición también hoy día mayoritariamente de maoríes también, es importante eso decirlo. Es una población, como digo, que es el 18% del total. Pero uno de los canales de la televisión pública es absolutamente maorí, con maorí en pantalla, con sus tatuajes y todo. Empecé a decir... No, acá encontré un mapuche al aire. Por eso, así se integra. Aparte que digamos, el idioma maorí es obligatorio estudiarlo. Entonces, la integración se produce real, porque lo estoy viendo en la tele. Claro, está presente. Ahí. Y tienen la otra televisión pública que también es fundamentalmente de noticias, ¿no? Uh-huh. Y creo que un poco es lo que se necesita. Que claro, como agencia informativa. Yo no creo que su vocación sea la mera entretención. Y sobre eso mismo, pública. Estamos junto al gran Juan Carlos Pollo Valdía en turno, candidato al Distrito 8, independiente pro DC. Te voy a hacer una pregunta que la gente acá me dice, porque es muy loco. Si uno empieza a pensar en los programas que hiciste, mucha gente termina en la política. O sea, bueno, Felipe Vidal, Poliópoli. Está Gonzalo Egas también ahora. Gonzalo Egas. Marlene Olivari. O sea, podrían hacer una bancada así somos. No, te digo. Claro, faltaría Salfate. No, pero está Dr. File. También, ¿viste? Pero lo que quiero decir con lo que te quiero plantear es que el espectáculo y la política siempre se cruzaron. Pero tú siempre tuviste una posición ideológica media Corea del Centro que te lleva a ser pro DC hoy, y muchas personas dicen, no vaya a ser que Juan Carlos después tenga un viraje conservador como ocurre con muchas figuras de ese estilo. ¿Cuál es la garantía de la gente? Ojo, yo creo que tú mismo lo dijiste, he hecho mi carrera frente al público todo el tiempo, por tanto, es difícil. Ahí hay una pregunta que es media compleja porque a ti no te gusta. ¿Cuál sería? ¿Cuál es tu espectro político? ¿El mío? Sí. Yo soy libre pensador, soy independiente. Entonces eres liberal progresista. ¿Y por qué tienes que clasificarte, Nico? No, a mí me... te hago la pregunta de vuelta. ¿Por qué no? Y porque sí, yo creo que es injusto. Porque, mira, hay que tener convicciones, hay que tener ideas claras. Pero también entender que el mundo va cambiando y es dinámico. Claro. Yo creo que todo aquel que se queda aferrado a una ideología, a un concepto, cuando el mundo está cambiando, comete un error. No digo que sea uno cual veleta que el viento modifica su dirección. Tenéis que tener convicción, tenéis que tener ideas propias. Pero yo estoy hace rato por el pensamiento crítico. Muchas de las cosas que nos dijeron resultaron no ser ciertas. La manera en que nos educan es memorizando fechas y cosas, pero no necesariamente analizar y pensar. A mí me gusta pensar por mí mismo, Nico. Me encanta leer de todo. Alguien que piense distinto para mí no es un enemigo, como lo están tratando de instalar hoy día. Para mí es alguien que incluso realmente si tiene convencimiento y tiene ideas propias y hace un análisis correcto, para que tenga razón él y yo estoy equivocado. ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué pensar que nosotros somos dueños de la verdad? ¿Por qué no entender que algo... Espérate, para terminar la idea. Nico, yo creo que esta cosa de encasillar, tú eres de allá o de acá, esa lógica de si no eres mi amigo, eres mi enemigo... No, yo puedo tener diferencias políticas con alguien y me encantaría poder discutirla y tratar de ponernos de acuerdo si es posible. Yo creo que hoy día están todos atrincherados, todos construyendo muros, nadie quiere entender al otro, nadie practica la empatía, nadie se pone en el lugar del otro. Entonces, creo que hay mucho egoísmo, Nico, y eso nos tiene entrampados en esta cosa como de los de allá y los de acá. No, pues viejo, más allá de la frase cliché. Pero... ¿Y por qué te quiero responder lo de la DC? Nuestra democracia no es perfecta, claramente, pero no le da mucha posibilidad a los independientes. ¿Ya? En Chile milita menos del 5% de la población. Hay 500.000 personas militando en Chile, que es nada. Entonces, pero los partidos políticos sí tienen toda una herramienta y una mecánica para poder mantenerse. Claro, entonces, y los independientes les cuesta mucho. Hay gente que ha sacado el triple de votación de un tipo que está en una lista de partidos y no sale elegido. Entonces, ¿cómo? Entonces tú tienes que entender que para poder cambiar las cosas tienes que entrar en el juego. Y yo entendí eso. Y entendiendo desde eso, afuera, criticando, desde los medios de comunicación, no logras cambio. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Tengo discrepancia sobre una perspectiva en específico que acabas de entregar. Dale. Que tiene que ver con que al fin y al cabo muchas veces terminamos
habilitando escenarios sin darnos cuenta desde esa dinámica de Corea del Centro, y la gente Aquí, la que no te está ahí cacho. ¿A es qué la que llamáis Corea del termina Centro? la gente que está ahí termina sufriéndolo. Esa lógica media que es muy propia de una generación de comunicadores, media Teletón, que es como, no voy a mojarme porque esto podría generar una molestia de un tercero, y eso lo ven como conflicto, más Ya, no pero- como algo que es parte de tu trabajo. Mira, Parte de nuestro trabajo es sí. yo no quiero decirte una cosa, no es de qué lado estás. Creo que en ese sentido, Yo estoy- efectivamente, y ahí tengo que hacerte la pregunta del libre pensamiento. ¿Vas a votar por la misma candidata que el partido que te dio el cupo te va a invitar? Mira, ¿Vas a votar por la misma candidata? Sí, pero la que la pregunta directa, DC? ¿voto por Jara, me decís tú? ¿Eso me querés preguntar? Te estás dando muchas vueltas, Nico. Tenés que simplificar el mensaje. Te digo al tiro que yo soy libre pensador, Nico. Es que lo que pasa es que le Nos quería dar conocemos- espacio al libre pensador para que me dijera la respuesta. No, no, hombre, nos conocemos hace mucho tiempo Sí, y obvio. hay que ser más concreto en el sentido de que las respuestas también tienen que tener cierta economía de lenguaje. Tú me estás preguntando, a propósito de si me sacaría la foto con Jara, aclaré. A mí me llamaron y me preguntaron, oye, ¿te sacaron una foto con Jara? Y dije, perdón, a mí nadie me ha llamado para invitarme a nada todavía, difícil es dar la respuesta. Le dije, pero si llegara la situación y tú, por ejemplo, se está inaugurando una fonda y me invitaron también, y está la señora y me piden, nos sacamos una foto, me saco la foto. Pero es distinto. Sería una buena dupla. Distinto es sacarse una foto en un contexto de campaña, de propaganda Claro. política. Porque yo no necesariamente tengo que suscribir, yo soy. A ver, en Chile cuesta ser independiente. Sí, pero no, Qué estoy barbaridad. obsesionado Porque con en el eso. fondo te dan menos posibilidades. Pero yo soy, como dije, un libre pensador. Hay cosas que me gustan de ideas que vienen del sector que se supone que es opuesto. Ya. Pero yo no estoy en esa lógica, porque creo que, y te lo voy a demostrar por lo siguiente, ahora a propósito de la discusión del voto obligatorio. Desde que hay voto obligatorio, apareció una masa enorme de gente súper disconforme, Claro. que no le satisface la propuesta que fue, ayer se celebró un día más, o sea, un aniversario más del rechazo del primero, que le dan importancia y no le dan importancia al otro también que fue rechazado, el que venía el profesor Silva de la derecha y del Opus Dei. También fue rechazado categóricamente. Ujú. Entonces eso te habla que hay una masa enorme de gente que no se compra en los extremos y que está buscando ansiosamente un centro. Cuando ustedes hacen, dice, ¿cómo te cae ese tipo? Me parece centrado. ¿Por qué el centro significa algo que no se define? Mentira. Es definirse en un lugar, pero definirse Entonces, en un ¿no lugar hubiera que sido más cómodo irse a Evópoli como tu compañero Felipe Vidal? ¿Y por qué no? Ponte tú. ¿Te lo ofrecieron? ¿Y por qué no? Ponte tú. Te lo vuelvo a decir, Nico. ¿Por Es que qué? estoy haciendo. No, Sí, pero si no te estoy pillando. No, estoy no, haciéndote Nico. la- Yo te entretenía viejo, cero estamos con tabú. lo que quiero decirte es, a propósito de que tú me tratas de enseñar y yo te trato de No te responder. trato de enseñar. es- No esté a la defensiva, no, Nico. pero estás un poquito a la defensiva. No, al revés, Nico. No, yo te trato de hacer la pregunta y te trato de invitar Nico. a no economizar palabras, sino a pensar en extendido porque no estamos presionados por la tele. Quiero que, o sea, entiendo ya, eres libre pensador. Tienes un cubo pro DC porque es muy difícil entrar a las dinámicas políticas. Y tú dices, no es tener una máquina, etcétera. Desde donde tú te instales vas a ser libre. Sí. Esa es la garantía. Es la lucha que uno da todo el tiempo. Ujú. Pero hoy día los esfuerzos son de encasillarte. No. Es como, ¿eres del Colo o eres de la U? No, pues si también está de italiano y no es mi enemigo. Si no existe la U, no existe el Colo, se necesitan. Lo mismo pasa en política. La política se enriquece en la medida que hay otras personas que piensan distinto de uno. Pero no hay que verlo como alguien que va en contra de mí, sino alguien que podría complementar una idea. Yo soy en ese sentido, por eso hablo del pensamiento crítico, porque te permite sacar conclusiones propias a partir del conocimiento más amplio. Claro. Pero creo que, pero yo tengo claramente, yo puedo tener, como digo, diferencias políticas con algunos, pero con los que no transo, con los que tengo diferencias éticas, morales. ¿Cachai? Ahí está. O sea, si alguien a mí me viene a justificar una dictadura o decirme, yo ahí ya no tengo mucho punto de encuentro. Perfecto. ¿Cachai? Pero así lo puedo escuchar en otros planos, pero en ese plano no nos vamos a estar de Mira, acuerdo. en este momento estamos Pero no se, convierte no se convierte en mi enemigo. Esa Es tu lógica rival. es la que hay que superar. Claro. La lógica de tú eres de allá. Como la lógica media de los gringos, ¿no? De esa cosa como si no eres amigo mío, te conviertes en mi enemigo. O sea, Claro, si friend no or estás foe. conmigo, estás en contra. No, viejo. No, espérate. Te Ahora puedo cuestionar, te puedo criticar. me encantó lo que me acabas de decir. Pero me encantó. Me dijiste la clave de... Porque es decir ya, Juan Carlos Valdés... A mí me pasa que cuando a mí me dicen, oye, vas a lanzarse el pollo verídico, es un tipo que tiene capacidad de gestión, que conoce... O sea, te defiendo desde la profesión. Yo. Y ahora acabas de dar una clave, que tus diferencias con otros pueden llegar a ser éticas.
no necesariamente políticas. O puedo tener diferencias políticas o no tenerlas, pero en otros planos Entonces, yo ahí no transo. Entonces, al llegar a esto Tengo límites. está súper bien. Y me parece excelente, porque ahí es donde tengo otro elemento para decir, oye, el Pollo Valdivia es un buen candidato. Que yo creo, cuando acá lo conversamos, dijimos, buen candidato el Pollo, es votable. Es más, tienes esta competencia. Si podemos ver a los competidores que en este instante están en el mismo distrito, está Christopher Valdivia, está Rubén Oyarzo, está Rosa Oyarce, está Lucy Muñoz, Carmen Hertz. No, Carmen Hertz no va, no. Se pasó a senadora. ¿Pasó a senadora? Sí. Ese documento está atrasado. No, ahí va Gustavo Gatica y Barraza, son los dos candidatos del Partido Comunista. ¿Y tú? Eso no está bien. Y ahí... Y lata ser editor también cuando uno está... Es que te gusta. Pero, ¿cachai? No, porque... espérate, Nico, pero ahí apunte la cámara al editor que está para votarlo. Está llorando en este minuto. Lo que quiero decirte es... Cierra las ventanas que se puede tirar. En ese sentido, ok, tus diferencias son éticas con tu competencia. No, es que, viste, lo estoy llevando al mismo plano. No, para... En conversaciones con personas, si alguien justifica ciertas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, ya no es necesariamente una diferencia política, puede ser una diferencia ética respecto a cómo uno tiene que actuar en la vida. Uh-huh. Vivimos épocas muy contradictorias, Nico, donde finalmente yo creo que el mayor golpe que hemos recibido en los últimos, diría yo, 10 años en Chile, que nos imaginábamos personas correctas, nos imaginábamos tipos honestos en Chile. La corrupción era un caso algo muy esporádico y no somos eso. Más allá de los problemas que se han generado por la inmigración y los temas de la seguridad que tiene que ver con los asaltos y la delincuencia, no éramos los que pensábamos, Nico. Entonces yo creo que la única manera de solucionarlo es colocando mayores niveles de control. Perfecto. Y esa es la pega de un parlamentario. Un parlamentario no te va a tapar el hoyo en la calle o que haga lobby. La pega nuestra de los parlamentarios, si es que yo soy electo, es fiscalizar y proponer leyes que vayan en beneficio de la gente. Desde ese punto de vista, yo me estoy metiendo al tema que me parece urgente, que es salud. Ya. Y yo estoy proponiendo el tema del seguro catastrófico obligatorio. Es muy bueno, lo escuché. Cuéntale a la gente. ¿Cachai? Porque eso es súper importante, Nico. Entre un 4 y un 5% de las familias en Chile al año van a vivir una situación de enfermedad catastrófica. Que no solo el cáncer, son un montón de otras patologías y enfermedades. Que significan muchas veces la pérdida de cierta dignidad. Tienen que hacer completada, rifa y cosas, porque no tienen los recursos. Resulta que un seguro catastrófico obligatorio te puede costar entre 40 y 50 mil pesos mensuales. Uh-huh. Y protege un grupo familiar. Y más encima yo digo, ¿por qué lo tiene que pagar el empleador? Porque si es voluntario va a costar mucho que la gente ponga 40 y 50 lucas. Pero al empleador tampoco le va a costar mucho más porque el plan de salud baja. Entonces queda prácticamente donde mismo. Claro. Se ha intentado, y han como 8 años tratando... Cuando yo vi el tema de la clave, yo tenía un seguro catastrófico, Nico, que pagaba 40 y 50 lucas. Uh-huh. Créeme que marcó la diferencia entre que era arruinado, sí, son enfermedades muy caras, marca, y te permite acceder a medicamentos que son muy costosos. Entonces yo creo que ahí hay un plan interesante porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente. Y sobre todo para no arruinar a ciertas familias que quedan en una condición muy precaria después de sustentar una enfermedad como esa. Entonces, porque tenemos cultura de seguro, pero no para algunas cosas. Todos aseguran su auto, siempre lo digo. Por ejemplo, el seguro de cesantía, fabuloso. El seguro, el SOAP, el seguro de accidente... No, o sea, es un gran proyecto. ¿Cachai? El SOAP. Entonces, me parece que queda instalado. Necesitamos hacer esas cosas. Yo creo que, y te quiero resumir, ¿por qué me meto en política? Porque yo la critiqué y cuestioné el poder mucho tiempo desde las tribunas periodísticas o de programas. Claro. Pero no cambia tanto. Hacemos shows nosotros. Y nos jactamos y te dicen like, y tenía animadores matinales que se convierten en influencers, ¿cachai? Pero no, el cambio hay que hacerlo adentro. Hay que infiltrarse, Nico. Finalmente hay que entrar y ver de adentro, en la medida de tus posibilidades, cómo puedes convencer y cambiar cosas que son súper importantes. Entonces, mi propuesta viene también desde lo creativo, ¿cachai? De cómo te adaptas y mejoras, porque hay leyes que ya están obsoletas porque el mundo cambió. Y hay otras que no se han actualizado o hay otras que se hacen ya urgentes por la realidad que vivimos hoy en Chile. Entonces, ese es mi interés, esa es mi gana. No tengo ganas de pelearme con nadie. Quiero ir a construir más puentes de entendimiento, porque mi labor como comunicador puede ser esa, de que lograr entendernos y no atrincherarnos, porque los únicos que pierden con las trincheras somos todos los chilenos. Ok. Uno, está claro que tienes una posición ética, te defines como libre pensador. Por otro lado, estás
buscando soluciones para el tema de la televisión pública y te llama la atención. Por otro punto está el tema de la salud. ¿Hay algún otro tema que te obsesione para llegar al Congreso? Sí, yo creo que tiene que ver con tratar de fortalecer instituciones como la Contraloría General de la República, que ha hecho un trabajo excepcional en el descubrimiento de casos de corrupción. Al CERNAC lo cuestionó también creo que es una institución que hay que fortalecer. En general, las que protejan al ciudadano. Que yo lo he dicho varias veces, nos tratan a veces solo como consumidores. ¿Cachai? Y ahí está la colusión y ahí están los abusos que se hacen hacia este consumidor. Pero el ciudadano tiene que no solamente ejercer su obligación y deber yendo a votar, también fortaleciendo organizaciones que lo protejan. Hay mucho abuso en cuanto a pagar las cuentas. Todo se encarece y no tenés cómo defenderte de eso. ¿Y quién te ayuda? Hay una orfandad en términos de la gente de poder tener instituciones que lo protejan. Entonces, por un lado. Y por otro, todos pagamos impuestos. En mayor medida somos todos accionistas de este país. Claro. En mayor medida. Entonces, yo quiero que alguien cuide que esa plata vaya a los lugares que tienen que ir, no a fundaciones truchas, no a gastos que son ridículos o que no tienen un sentido constructivo. Yo creo que hay que fiscalizar mucho más los recursos públicos. Yo creo que Chile es un país en los que hemos tenido la oportunidad de viajar. ¿Y por qué crees que los inmigrantes no se van nunca? Porque la isla de la fantasía, pues viejo. Si este país funciona y es la raja y puede ser mucho mejor, hay que mejorarlo, no hay que refundarlo. No hay que demoler todo para empezar a construir sobre eso. No, hay que mejorarlo. La gente vota hay que quererlo más. No lo queremos porque nosotros nos autodestruimos, nosotros nos boicoteamos. Chile es extraordinario. Dentro de todo, hay que mejorar. Terminar con la corrupción, que llega a todos los niveles. Hay funcionarios públicos, los del SAC, los de Bienes Nacionales. Siempre aparece un muñeco o aparece alguien de la Fuerza Armada. Eso es lo que hay que superar. Es cultural casi esto, Nico. Hay que hacer que nuevamente sintamos vergüenza por los que roban. No esta cosa de premiar al pillo, claro, que finalmente se adjudicó 1.000 pesos, o sea, 1 millón o 1.000 millones de ganancias, y cuando lo castigan la multa es el 10%. El tipo la hizo. Entonces, las multas tienen que ir acompañadas de castigos más ejemplares, con pena aflictiva, con ir a la cárcel, que te dé por último vergüenza social. Que sea un castigo, por último. Que dejó de estar, parece. Y que no vuelva a tener cargos públicos, que no vuelva a tener posibilidad de acceder a... ¿Cachai? Entonces, creo que Chile hay que corregirlo endureciendo ciertas penas y ciertas leyes que vayan en defensa de la gente que siente que, oye, están robando y nadie hace nada. ¿Cachai? Creo que ahí hay que fiscalizar, creo que ahí es súper importante que recuperemos un poquito la honestidad que tuvimos, ese sentido de sentirnos orgullosos de que este país era probo y que no era fácil coimear ni levantar nada a través de dinero. La historia tuya de un comunicador que ha desarrollado su carrera, que ahora quiere devolver, que se postula, que está en la suya. Te pregunto, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué? ¿Te enojas tanto? No me enojo. ¿Te enojan las cosas? Para nada. Más bien me generan impotencia ciertas cosas. ¿Cachai? La impotencia tiene que ver con que sí... Pero no lograste como en terapia, no lograste como decir, me desconecto. Siempre fuiste así apasionado. Sí, apasionado, pero no fanático. Creo que hay una gran diferencia en eso. Los fanáticos son los que no escuchan. Los fanáticos son los que, incluso si llegan a un extremo, usan la violencia para imponerse. Yo creo que es distinto a la pasión. La pasión es ganas. Es hacer algo que te guste y que te haga feliz. Y puede ser, por ejemplo, no sé, la pasión por el fútbol. La raja. Pero el fanático va y le pega un palo al rival. Entonces ahí es cuando el fanático siempre está al borde de perder el control de impulso. Sí, y es difícil estar... Y en política pasa lo mismo. Sí, y es difícil pasar a ser del entrevistador al entrevistado. No. ¿Te gusta más? No, porque también cuando hice el programa de entrevista eran conversaciones. Ah, claro. No creo en los interrogatorios, creo en el pimponeo. Y aprendí una barbaridad. No, nunca fuiste fiscal. Yo no me acuerdo como una entrevista donde fuiste como fiscal con alguien en algo personal, nada. Porque no era mi método. No, mi método era más bien que la gente se relajara y por lo mismo se sintiera en confianza y dijera cosas que no habría dicho en otras condiciones. Tú cuando eres un poquito más duro, hoy le preguntó algo increíble, lográis ostracismo. La otra persona se puede cerrar y se pone a la defensiva. Yo no creo en eso. Créeme que a mí me tocó entrevistar en su minuto a Boric cuando era diputado, a Camila Vallejo, a la Pamela Giles, a Cast. ¿Y qué opinas? Y lo entrevisté todo y amablemente pregunté las cosas que me interesaban saber. Porque cuando el lucimiento pasa a ser como una suerte de protagonismo o de aquí estoy yo, mira lo que le pregunté, mira que soy choro,
no sé si lograste el objetivo. No. El lucimiento personal me parece a mí que es una cuestión más de ego, y creo que también hay una cosa ahí de responsabilidad en los medios hoy día, de que estamos más en la forma que en el fondo. Si te fijáis, al final los programas que generan cierta polémica y salen en todos lados son aquellos que se descalifican, mira lo que le dijo, barrió con el otro, un lenguaje súper bélico. Domado. No, y lo arrastró por el piso. Es súper violento todo. Yo creo que en ese sentido hay que modificar también, porque el lenguaje construye realidad. Entonces hay que empezar a ser un poquito más moderado en la forma en que nos expresamos. Por más pasión que tengamos, no nos convirtamos en fanáticos, por favor. Está muy interesante. Estamos con Juan Carlos Pollo Valdivia, candidato al Distrito 8. Es independiente en la lista de la Democracia Cristiana. Estamos conversando con él para entender el país que nos ha diseñado, los problemas. Y también estamos hablando acerca del cambio de rol a la hora de empezar este proceso de entrevistas, porque está ahí asumiendo un nuevo rol que te va a tener en evaluación pública. ¿Siempre fuiste buen empresario? No. Pero se aprende una barbaridad. Yo creo que más allá del cliché. Eres el más honesto de los empresarios. No, porque lo que pasa es que, a ver, tú dijiste algo que es súper cierto. Yo de lo que más me he cuidado es de no tratar, o sea, prefiero perder que ganar a la hora de hacer lo correcto. ¿Cachai? Siempre me preocupé que a los 3 meses que estaba alumno en práctica o alguien que había llegado recién se le hiciera contrato. Claro. Siempre pensé, además, por mi condición de figura pública, que era muy vulnerable a que alguien te denunciara. Y en ese sentido me ha costado más de lo que... No he sido un buen empresario en términos de enriquecerme. Yo fui empresario para ser más que nada independiente y tener la posibilidad de trabajar con los que yo quería, pero así todos los cuidé y los traté muy bien a todos. En ese sentido, lo que te hablo es loco ser personaje público, porque tenés que cuidarte más para no caer en alguna, como te dijera yo, falta que te puedan pasar la cuenta. Entonces, como empresario, hasta puedo haber terminado en pérdida algunas veces por indemnizar, por pagar lo justo, lo correcto, ¿cachai? ¿Y por qué te gustó tanto la tele? Siempre me he preguntado eso. Porque hiciste una carrera, a mí me parece, has hecho una hueá extraordinaria. Es muy difícil mantenerse con relaciones con corporaciones durante largo tiempo, porque los egos, siempre el tipo que está ahí puede llegar a pensar que tú querés su puesto, y si no, llega a pensar que tu trabajo lo empieza a imitar para poder desarrollar, no sé, a ver, te voy a ser súper franco, TV Más eres tú. Y la red fuiste tú. Siempre tú eras como una cosa que se instalaba al medio en la cual brotaban cosas. Esa fue tu carrera. Por eso yo le tengo expectativa a tu carrera en política. En ese camino, ¿cómo lo manejaste? No es tan consciente. Lo que sí yo siempre busqué lugares donde me respetaran. Claro. ¿Cachai? Si yo sentía que alguien quería imponerme algo, insisto, si a ti alguien te sugiere una buena idea y a ti te consta, a mí lo que más me ha gustado es trabajar con equipo. Sí. Descubrir gente, nuevos talentos, traer nuevos comunicadores a los medios, ayuda a mucha gente. No, impactante la cantidad. Y me he quedado piola porque finalmente siempre me dice, oye, Pollo, gracias. No, compadre, gracias a ti, que finalmente demostraste que yo no estaba equivocado eligiéndote. Claro. Hiciste una carrera extraordinaria por ti mismo, no me di las gracias. Yo te lo agradezco porque en el fondo me demostró a mí mismo que no estaba tan equivocado, y eso no es ego, es simplemente constatar que podéis tener un cierto olfato para saber con quiénes trabajar. No, lo que te decía, yo me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta, pero cuando alguien dice, no, tienes que irte para este lado, yo ahí entro en rebeldía, porque trata de convencerme, trata de sugerirme, pero no de imponerme. Esa cuestión me pone mal a mí. Y lo otro, sí, Nico, te quiero ser súper honesto, ya estoy cansado de la violencia, compadre. Es que yo de verdad, como Will McAvoy en Newsroom. No me creo Gandhi, pero también me parece que burlarse, ridicularse a otro para poder bajarlo, menoscabarlo, anular. Estamos todos destruyendo mensajeros y no discutiendo mensajes. Entonces no irías a Sin Filtro. No creo, me lo han pedido, me han invitado, pero el formato me parece que nadie se escucha. Todos vociferan, y caramba que da resultados, porque hay varios ahí que se convierten en verdaderos rostros políticos, ¿cachai? Y es como un trampolín político, como lo hizo Milei con Fantino en Argentina. Toda la gente se olvida, pero Milei andaba imitando a Leonardo Fabio en la tele hace unos años, y se hizo fama y popularidad a través de los medios, pero sí, bueno, no es un animal político. A mí me recuerda mucho tu postura, la de Fantino del Libre Pensador, pero tú hiciste algo más valiente. En vez de no participar políticamente, te metiste. Ahora la pregunta es, no sale bien. Lo que yo he visto de Fantino y lo he visto de varios es que no sale bien.
salís decepcionado o empieza a... Sí, lo que pasa es que yo no he levantado figuras políticas. Lo que te estoy tratando de transmitir, Nico, es que creo que hay que mejorar la forma en que nos relacionamos. Ah, claro. ¿Cachai? Creo que no hay que descalificar al otro. Primero escúchalo. Si sus ideas no son buenas o no se condicen con lo que se necesita, pero discutamos los mensajes. ¿Te puedo confesar Nadie algo? pelea, A veces, es que a nadie veces es el discute público. conceptos, nadie discute propuestas. Nico, ¿qué país vamos a tener en 20 años más? ¿Alguien está hablando del Chile de los próximos 20 años? Nadie. Yo voy a tener 80, compadre. Y quiero saber en qué país voy a vivir. Nadie está proyectando este país. Todos están hablando de las elecciones que duran para 4 años y después vamos al otro. ¿Quién proyecta este país 20 años? ¿Quién está hablando de lo que va a pasar con las pensiones? ¿Quién está hablando de verdad? Pues la reforma de pensiones es un candy, güey. Digamos las cosas como son. La gente le va... Todas las discusiones sobre contribuciones. Un caballero sacó la cresta, trabajó, pagó su casa, es suya, vive ahí y tiene que pagar por vivir en su propia casa. Entonces, sí, claro, pero es el 20% que paga porque son casas que están sobre un cierto nivel de valor de tasación fiscal. Pero las tasaciones suben y las pensiones poquito, y resulta que el caballero, claro, puede ganar $1.000.000 y le permitía pagar contribuciones. Pero si su jubilación es de 300 lucas, ya no alcanza a pagar contribuciones y le van a quitar su propia casa por no pagar contribuciones. Debe estar exento ese hombre. Entonces yo decía, es una idea, parece de derecha. Sí, pero también estoy por una AFP estatal. Fíjate, que no tenga fines de lucro y que por lo tanto lo que tenga como utilidades mejore las pensiones a la gente que esté ahí. Un ISP, ponte tú. ¿Por qué no? Que compita con la AFP privada y que le ponga competencia, insisto, ahí para que mejore. Antes habían dicho, en la época, decía, la competencia perfecciona. Y hay poca competencia, hay mucho monopolio actualmente en todo sentido. La gente no tiene muchas posibilidades de elegir precisamente para poder bajar. Todo sube porque hay pocas alternativas para que, en este caso, el ciudadano o el consumidor pueda elegir. Te iba a preguntar algo sobre esta batalla me parece que es lo que tú estás como tratando de recuperar, que es como conversar con el otro y no enfrentarse, sino tratarse como rivales, pero llegar a un punto común, que son cosas que pasaron en el Congreso el último año. Hay veces que no pasaron y hay veces que también se exagera y se polariza aún más la conversación social. ¿Qué pasa con el público? Porque la audiencia también. A nosotros nos ha pasado muchas veces que hemos invitado a gente que no piensa como nosotros y realmente tenemos que hacer una maramana. El otro día vino una chica que había trabajado contigo. ¿Ya? La chica del PDG, Natalia. Sí, ella trabajaba en el Congreso, es periodista. O sea, es que fue muy notable. Pasó algo muy notable en esa entrevista, te voy a contar. Porque de pronto ella es muy libre también. Verborreica, muy simpática. O sea, que no sé si lo contó su letra. Ella planteó una idea sobre el aborto que generó que el público se indignase. Tuvimos todo un fin de semana porque nosotros tenemos un chat como servicio al cliente con el público. Y por eso los que son en este momento suscriptores y miembros de la comunidad de Turno pueden participar de él. Y generó un montón de ruido. Y al día siguiente trajimos a una ginecóloga que explicó un poco del proceso. Vimos el segmento. Ella también se indignó. Ahora no quedó enojada. Va a volver a venir. Y nosotros después teníamos reuniones acá adentro. Decimos, ¿cómo podemos manejar la idea de que probablemente nuestro público no quiere escuchar ideas que no esté de acuerdo? Interesante, pero yo creo que es lo que enriquece. Yo también creo lo mismo. O sea, yo lo que más leo es gente que piensa distinto. Porque me hacen analizar... ¿Qué fue lo último que escuchaste que piensan distinto a ti que tú dijiste, esto me entró la balubi? A ver, mira, me he juntado con esta gente y anónimamente, de verdad que no ando en la onda estoy con ellos, miren dónde estoy, estoy en la plaza, ¿cachai? Yo creo que la gente lo que más me hace ruido es que yo creo que hay una sensación térmica de inseguridad, insisto, claro. No solamente con lo que ya cachamos, que es como lo que más se publica, porque además lo que más marca, que también es sospechoso, que realmente una noticia de delincuencia dure 1 hora en la tele. El miedo de un negocio. Y yo no digo que no estén pasando cosas. Todos hemos sido víctimas de algún modo u otro, más violenta o menos violenta, pero todos hemos sido en este tiempo víctimas de algún hecho delictual. Las estadísticas lo indican. Pero siento que el negocio y el miedo es para muchos una gran utilidad. Y ahí es cuando yo digo, están todos asustados. ¿Por qué? Es una forma de control. Por ahí incluso hay gente que está sosteniendo que lo que está pasando hoy día hace que la gente esté dispuesta a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Con lo que costó conseguir ciertas libertades, las vamos a perder tan rápido por seguridad. Y yo detrás pensaba, discutía, yo pondría toque de queda, dijo alguien. Claro, pero hay alguien que se acuesta a las 10 de la noche y le da lo mismo, pues no le afecta en nada.
Pero alguien y un joven que quiere vivir su vida, que ya fue suficientemente, digamos, limitada por la pandemia, que fue una cosa de loco, va a tener que acostarse temprano porque alguien lo dictó para la seguridad de todos. Y hay gente que te aseguro que si hace una encuesta o un plebiscito respecto a ciertas medidas de seguridad, la gente mayoritariamente está dispuesta a perder libertades a cambio de seguridad. A ese nivel llegamos. Entonces, ahí me preocupa mucho. Pues la gente lo pide. Y tú dices, pero ¿cómo está pidiendo esto la gente? Porque la gente, la prioridad hoy día es dormir tranquilo, saber que no se van a meter tipos en su casa, porque se siente que la policía no da abasto. Entonces, esa sensación y ese miedo, la gente está dispuesta a transarlo por pérdida de libertades, a cambio de seguridad. Y esa cuestión a mí me asusta un poco. Porque estamos al borde de un gobierno autoritario, ¿cachai? Bueno, ¿Me cachai? Es que y hay gente que quiere un... O cuando hay alguien... No voy a nombrarlos, pero muchos están pidiendo medidas tan drásticas. Volvamos a poner campos minados en la frontera. O corramos balas. Viejo, ¿en serio? ¿Vamos a buscar caminos violentos otra vez? No aprendimos nada. Por eso te digo, me molesta cuando seguimos la lógica del sí es no, weón. Seguimos hablando de Allende, seguimos hablando de Pinochet. Te voy a hacer entonces la pregunta. Basta, y que yo te vuelvo a decir, vos eres joven, Nico, ¿vos estáis en los 45? No, 39, debe estar hecho mierda para que me pegue. ¿Cuánto estáis? 39. Era un lolo, weón. Es un término antiguo. Era un lolo. Lo que te quiero decir, ¿por qué no estás hablando vos del Chile de los próximos 20 años? ¿Qué va a hacer con, tu viejo fallecido, pero tu madre? ¿Cachai? ¿Qué va a pasar con los viejos? ¿Quién los va a cuidar, viejo? Van a quedar solos. En Chile no se respeta a los mayores. Pero cuando hablo de respeto no se trata de tratarlo de usted. Claro. Te hablo tampoco, no somos Japón, no los vamos a venerar a los mayores. Pero busquemos un punto medio, po, weón. Va a haber una cantidad de gente mayor en Chile enorme, con problemas mentales. ¿Quién está hablando de salud mental de verdad? Alzheimer, o el propio Parkinson. Son tan propios además de la demencia senil. ¿Qué vamos a hacer con los viejos? ¿Los vamos a ir a abandonar? Entonces, nadie está pensando en los próximos 20 años. A mí me gustaría escuchar a alguien que haga eso. De verdad, Nico. Y vos tenés 40 y toda tu gente es súper joven. Pero viven el día a día, legítimo. Por ahí decía alguien que el que vive en el pasado se deprime. El que vive en el futuro vive ansioso. Y el que vive en el presente vive en estrés. Pero el estrés es manejable, lo podéis controlar. Entonces, pero yo prefiero tener un poquito de ansiedad respecto a qué va a pasar en el futuro. Nadie está planeando un Chile de 20 años más. Nadie. Quiero cerrar esta entrevista muy honrado por tu presencia, de verdad. Hace mucho tiempo que te queríamos tener y es maravilloso que estés. Porque digamos que inspiras muchas cosas. Si hay algo que ha inspirado ha sido esto. Tengo que terminar preguntando una duda que te la voy a manifestar con cariño, pero la haré desde una posición que te sea cómoda. Como conductor, ¿qué preferirías? ¿Entrevistar a Janet Jara o a José Antonio Cast? Pues, pero, ¿Cuál sería tu entrevista ideal? No, y vaya a pensar que es una respuesta correcta. No, me gustaría tener a los dos. De verdad. Y poderlos, hacerlos jugar, pimponear, pero en buena. No quiero quedarme... Entonces, Nico, Nico, me obligas entonces me obligas a la pregunta política. Dale. ¿Por cuál vas a votar? Ninguno de los dos. No tengo candidato. Y estoy seriamente preocupado por eso. Te vuelvo a decir. ¿Y qué es lo que no te gusta de cada uno? Más que ellos, porque no tengo condiciones para discutir su tema personal. No los conozco íntimamente, no son mis amigos ni soy cercano. Yo creo que las intenciones de Jara son las correctas. Yo creo que es una tremenda persona, creo que tiene las capacidades, tiene todo lo que tú queráis, pero nunca está sola. Y hay que aprender lecciones del pasado. Acuérdate que Allende, cuando llega, ya que vamos a hablar de la historia, hay que aprender de la historia. Allende los que le hicieron la vida imposible fueron los del Partido Socialista, que era su propio partido. Ni siquiera los comunistas eran moderados en la década del 70. Y le boicotearon prácticamente su propio gobierno independiente de la intervención norteamericana y la historia. Vamos a hablar de eterno, la CIA, qué sé yo. O la derecha complotando, todo lo que tú queráis. Pero también hay una responsabilidad interna. Y me dijiste que no tuvieran el dilema del sí y el no. Y por eso te estoy hablando. Y con Kast me parece que representa un sector de Chile muy pequeño. Y no sé si el hombre es capaz de abrirlo al Chile completo. ¿Cachai? Tiene posturas que están ocultas, que yo no las comparto. ¿Cachai? La pérdida de derechos de las mujeres, acabar con el Ministerio de la Mujer. Hay cosas que no comparto ni me gustan. Pero no por eso no quiero que esté en el juego. Prefiero que estén todas las cartas sobre la mesa. Es que eso es lo interesante, porque hoy en día hay bastante para elegir. Por eso, pero Nico, la pega de los periodistas, la pega de la televisión y de los programas de debate es hacerlos que digan lo que piensan. Y no quedarnos en caricatura, y no en descalificaciones. Por eso digo, discutamos ideas, conceptos. No empecemos a destruir a la persona que está hablando.
buscándole el cuesco a la breva, que tú dijiste no sé quién. ¿Qué quería hacer con Chile en los próximos 20 años? Esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Cuál es tu proyecto? ¿O solamente quería el poder por el poder? ¿Qué es lo que la gente piensa además? Porque llegan al poder para pitutar a su gente, a su sector político, bla, bla, bla. El chileno está decepcionado de eso, viejo. De que siempre siente que se arreglan entre un grupito, la cocina, qué sé yo. Pero esto está cambiando y lo que cambió todo, Nico, te insisto, es el voto obligatorio. Todavía no se mide bien porque se ha usado 2 veces. Sí, pero es verdad. ¿Cachai? El voto obligatorio es enormemente conservador, fíjate, y de centro. Y está demostrado ahora, pues lo dicen las encuestas, que se inclina más hacia la derecha incluso. ¿Viste cómo cambia con voto obligatorio y sin voto obligatorio las opciones de todo y cada uno? Le da más seguridad. Por eso, porque ese voto fue el que dijo que no a la primera propuesta constitucional, pero ese mismo voto fue el que le dijo que no a la otra. No quiere extremos. Y el centro no está representado. El 20-25% de gente que no tiene candidato, Nico. Y a ese es un candidato por sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el centro nunca ha levantado una opción, ni de candidato, ni de figura. No hay nadie que aparezca en ese sector. No hay un partido que uno diga, el partido de la gente se está adjudicando al centro. Está jugando un juego ahí. Harold también como que toma un poco ese centro. ¿Te gusta el PDG? No. ¿No te gusta Parisi? A mí me gusta Harold, lo encuentro seco. Pero no ¿Te tiene gusta base, Harold? pero no tiene base política. Po. El hombre el solo. no es técnico. Es un tipo que lo haría a la raja, lo haría increíble. Estoy seguro de eso. Porque es un tipo técnico, es un tipo serio, un tipo que no es estridente. Y eso mismo, en la política me da pena que no tenga valor. Porque al final el vociferante, el que dice cosas para la galería, la vieja política y no les digo, les prometo, demagogo, todo eso tiene más validez o cabida, porque comunicacionalmente es más atractivo que el que te puede decir cosas súper sensatas y tener un plan de trabajo serio, ¿cachai? Es lamentable, pero así estamos. Entonces eso es lo que hay que un poco ir corrigiendo, pero a veces que el tipo tiene las cualidades y las capacidades. Es un tipo mayor. Mira, no hay que sobrevalorar la juventud, como tampoco hay que sobrevalorar la experiencia. Sí, claro. Pero si ambos se juntan y los jóvenes pueden trabajar con los más experimentados, tenéis gran parte de la sensatez y del centro que necesitamos. No hay ideas malas, compadre, y no dependen estas ideas de quién las proponga, ¿cachai? Las ideas se defienden por sí solas. No tiene que ver si viene de un lado u otro y la tengo que descalificar porque a mí no me sirve alimentar a mi enemigo, entre comillas, en esa lógica que no comparto. Juan Carlos Pollo Valdivia es candidato al distrito 8. Dile a la gente si quiere elegirte, ¿qué puede hacer? No hago eso. El peor candidato del mundo. Pero es que me parece que no... Como, no. oye, pero por último, miren, si quieren votar por mí, pues en tal y cual. Gracias por la oportunidad, Nico, pero no hago Espérate, eso. eres el anticandidato. No, soy candidato y siento que la gente si vota por mí es porque en fondo le interesa esta postura. No, pero yo te digo como información. Sí. El distrito 8, dónde está, etcétera. Sí. Eso es lo que te estoy pidiendo. Sí, hemos recorrido parte del territorio, que les gusta mucho esa palabra ahora que se usa. Territorio. Eso es muy frente amplista, ¿eh? También, eso lo agarraste en la bolsita frente amplista. Pero se amplió, ahora todos hablan como de territorio. Fíjate que lo que más he captado, que en el fondo son, sobre todo el distrito 8, que hoy día es casi simbólico, porque es uno de los más, con más votantes, tiene 1 millón de votos. Sí, pues. Y de los cuales 400.000 son de Maipú. Y está desde Tiltil, Lampa, Wow. que son zonas más como periféricas y rurales, hasta la realidad más citadina de Estación Central, que tiene un tema súper complejo con la migración. Entonces, cada comuna, las 8 comunas del Distrito 8, cada una tiene una complejidad o problemática distinta. Quilicura, que es como industrial, de galpón, ¿cachai? Distinto a Colina, que también es semi-rural y más residencial. Son todas diferentes. Entonces, lo que yo tengo que entender es cuáles son las problemáticas. Y la más común, que todos te expresan, es el tema de la seguridad. Entonces, lo que yo estoy tratando de proponer es que si uno llegue a ser electo, que finalmente también lo he dicho, a ti te contrata la gente. La palabra que se contrata no te empodera, mejor dicho, Claro. o te entrega un mandato, la gente que vota por ti. Pero yo no obedezco necesariamente a un partido político o a un gobierno particular. Yo me debo a la gente que finalmente termine votando por uno, porque uno, en el fondo, toma la responsabilidad de responder, valga la redundancia, a aquellos que te eligieron. ¿Me explico? Entonces, y dar la cara. Yo creo que lo que más me reclamaban decía, Pollito, yo votaría por usted, pero ¿sabe qué pasa? Después desaparecen, nunca más vienen. Se aprovechan de nosotros. Y te dicen cosas que dicen lo que uno quiere escuchar, pero después no lo hacen. Entonces, la clase política está decepcionada enormemente porque finalmente también por comodidad o no sé, no
abandona a sus electores. Yo lo que quiero decir es que haré todo el esfuerzo posible para tratar de seguir en sintonía, que es lo que más reclaman, pero por sobre todo defender sus intereses ciudadanos. Pero también es una obligación de cada uno, de todo y cada uno, volvernos ciudadanos nuevamente. Ciudadano significa derechos y deberes y exigir más de tus autoridades. Creo que en el fondo tú no basta con que elija a alguien y después de eso, ojalá que lo haga bien. No, sácalo al pizarrón. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, ¿tú sabes quiénes son los que tienen mayor cantidad de participación en el Congreso Nacional? ¿Cuáles son los que menos o mayor ausentismo tienen? Aparece el ranking de vez en cuando. ¿A alguien le interesa? Fíjate que algunos son reelegidos con un pésimo comportamiento o rendimiento. O algunos son candidatos a presidente. Ponte tú, lo que tú quieras. ¿Cachai? Pero está bien. Yo lo que te quiero decir, Nico, en la mejor onda, es que hay que terminar con este lenguaje bélico. En buena. Todos vivimos acá y tenemos que cuidar esta casa entre todos, aunque suene como medio ingenuo y medio metafórico. Pero Chile es extraordinario. Este país funciona, viejo, funciona. Con problemas, con serios problemas en algunos puntos, pero funciona. Si por eso no se van los inmigrantes, porque encuentran que acá todo está bien. Y por eso, a mí me llama la atención, teniendo 1,5 millones de extranjeros viviendo en Chile, las tasas de desempleo, que si bien siguen siendo un poco altas, se mantuvieron. Es capaz de absorber esa mano de obra. Entonces me parece interesante porque además muchos de verdad vienen a hacer aporte y quieren quedarse acá. Y otros tantos llegaron después que son los patos malos que hay que ver cómo los manejamos y los controlamos. Pero Chile es posible. Pero Chile, no el de ahora y de corto plazo. Hay que pensar en un Chile de los próximos 20 años urgentemente. Juan Carlos Valdivia, esta mañana acá en turno. Un placer conversar con usted. Igualmente, profesor. Nico. Los quiero, muchachos, sigan haciendo eso y... hay gente mayor también, ¿eh? Sí. Hay adultos mayores. Hay que combinar experiencia y juventud. Ese es el secreto, creo yo. Muchas gracias, Juan. A ti, que estés bien, Nicolás. Gracias a todos. Gracias. Cambio. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.